del descanso, veremos el derecho a la creación y difusión de las artes y el derecho de propiedad intelectual e industrial que está claramente establecido en el 19, número 25 de la Constitución. Pero bueno, nos queda una horita para terminar el derecho de propiedad, ¿cierto? En este sentido, nosotros estábamos considerando en el ámbito del derecho de propiedad, ¿cierto?, el tema de la expropiación, ¿cierto?, y estuvimos analizando los elementos y los requisitos, como también los derechos que tiene el expropietario, ¿cierto?, que fue expropiado, ¿cierto?, en su propiedad. Cabe ahora también compartir pantalla, ¿cierto?, y al mismo tiempo señalar que de lo que se refiere, ¿cierto?, al tema de la expropiación, nos queda solamente algún aspecto final para considerar. Este aspecto final es la toma de posesión material del bien expropiado, lo que está establecido en el inciso quinto del artículo 19, número 24 de la Constitución. En este sentido, la posesión material del bien expropiado, ¿cierto?, solo puede llevarse a efecto, como también lo deja claramente establecido el texto, previo pago del monto total de la indemnización. El caso de no haber acuerdo sobre el monto de la indemnización entre el expropiante y el expropiado, este monto va a ser determinado provisoriamente por peritos en la forma que determine la ley. Para estos efectos, la ley es el decreto ley 2186, el cual regula la materia de la toma de posesión del bien expropiado en sus artículos 4, 21 y 22. Cabe también señalar dentro de esta perspectiva que la Constitución autoriza al tribunal competente, en caso de reclamo sobre la procedencia de la expropiación, con los antecedentes que se invoquen, puede decretar la suspensión de la toma de posesión material del bien expropiado por parte de la administración. Dicho reclamo procede no solo sobre el acto administrativo expropiante, sino también respecto de la ley expropiatoria en cuanto a su constitucionalidad, y en este último caso nos encontramos que será el Tribunal Constitucional el que deberá pronunciarse sobre esta materia a través de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que prevé el numeral sexto del artículo 93 de la Constitución, que ustedes ya bien conocen. Con esto, por lo tanto, podemos dar por terminado, ¿cierto?, el análisis del derecho de propiedad en general, que está previsto en los primeros 5 incisos del artículo 19, número 24, y luego tenemos que entrar al ámbito, ¿cierto?, del régimen constitucional de la propiedad minera, que comienza en el inciso sexto del artículo 19, número 24. Veamos qué nos dice este inciso sexto del 19, número 24 de la Constitución. Esta disposición nos dice que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en ellas las coaderas,
las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburo y las demás sustancias fósiles, con excepto de las arcillas superficiales. No obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieran situados los predios superficiales, ¿cierto?, y los cuales van a quedar sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley vaya señalando para facilitar la exploración, explotación y el beneficio de las correspondientes minas. En este sentido, podemos señalar, digamos, desde una perspectiva, ¿cierto?, evolutiva, que la Constitución vigente continúa con el régimen jurídico establecido por la Constitución de 1925, reformada en julio de 1971, que determina un dominio patrimonial del Estado sobre las minas, o lo que se denomina en términos técnicos la dominicalidad pública minera, otorgándole, ¿cierto?, a estos últimos todos los atributos propios del dominio, pudiendo explotar estas minas directamente el Estado a través de contratos de operación, como también a través de concesiones administrativas, facultándolo únicamente para otorgar también la concesión de los yacimientos mineros a particulares de acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras. Señalemos que al establecer el texto de la Constitución en el artículo 19, número 24, en su inciso sexto, que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, determina que solo dicho Estado detenta el dominio actual de ellas, pero no solo el dominio actual, sino que también ese dominio se proyecta hacia el pasado, por una parte, y también se proyecta hacia el futuro, determinando la propiedad estatal de los yacimientos mineros hacia el porvenir, sin limitación de tiempo, durante la vigencia del orden constitucional. Este dominio estatal sobre los yacimientos mineros comprende las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburo y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales. La Ley 18.097, Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, en su artículo 4, inciso 5, agregó que no se considerarán sustancias mineras las arcillas superficiales, las arenas, las rocas y los demás materiales, ¿cierto?, utilizados directamente para la construcción. Veamos ahora las obligaciones y limitaciones del predio superficial respecto de la exploración, explotación y beneficio de las minas. La dominicalidad pública minera no obsta a la existencia de la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieron ubicados los yacimientos mineros. La Constitución precisa que estos predios superficiales están sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de las minas. La Carta
fundamental determina en este sentido que los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de las minas. Es necesario precisar en qué consisten dichas actividades de exploración, de explotación y de beneficio de las minas y cuáles son, a su vez, las obligaciones que esta exploración, explotación y beneficio generan para los predios superficiales. Podemos señalar, en primer lugar, ¿no?, que cuando se otorga una concesión de exploración, ¿no?, ella permite solo a su titular el derecho, dentro de los límites de dicha concesión, a hacer libremente tanto excavaciones como labores de exploración. No constituye en este sentido un derecho personal, porque se tiene respecto de determinada persona, sino que se puede ejercer respecto de cualquiera que sea el dueño de dicho terreno, donde se realizará las excavaciones y las labores de exploración. Tampoco es un derecho patrimonial susceptible de disposición, como sucede con la concesión minera, que es un derecho transferible y transmisible. Es una facultad semejante a la que tienen todas las personas, por ejemplo, para cazar en tierras ajenas que sean abiertas. Esta facultad tiene dos aspectos. Por un lado, la de examinar la tierra y la de abrirla para efectos de investigación, y por otra parte, la de imponer transitoriamente sobre los predios superficiales las servidumbres que sean necesarias para la búsqueda de las sustancias de carácter mineral. Esta facultad de exploración está sujeta a ciertas limitaciones. Entre ellas, debe indemnizar todos los perjuicios que se causen al predio superficial. A su vez, obliga a pedir las servidumbres de ocupación y de tránsito para la búsqueda de dichas sustancias minerales, salvo que se realicen en terrenos fiscales o municipales o en terrenos abiertos, ¿no?, o terrenos que carecen de dueño en tal sentido. Estas servidumbres se regulan por las reglas de los artículos 122 y siguientes del Código de Minería, pero no pueden estas servidumbres exceder al mismo tiempo un plazo que en definitiva es de 6 meses. No se puede, a su vez, buscar sustancias minerales en los terrenos comprendidos en los límites de una concesión minera que en definitiva ya se encuentre establecida. Y por lo tanto no se puede desde fuera de ellos utilizar equipos, maquinarias, instrumentos con el objeto de explorar ese terreno limítrofe de la concesión minera ya otorgada. La Constitución, a su vez, busca equilibrar los derechos tanto del propietario superficial como los del Estado o del concesionario minero de exploración y explotación de dicho yacimiento minero que se encuentra en las entrañas del predio superficial. Para ello se regulan, como hemos ya señalado, las servidumbres mineras
por el legislador, las cuales constituyen, en este sentido, limitaciones, ¿cierto?, al dominio del predio superficial. Veamos ahora cuáles son las garantías del predio superficial, que para estos efectos se denomina predio sirviente de una servidumbre minera. En este caso, el dueño del predio superficial conserva la titularidad del dominio y tiene 4 garantías en su favor que prácticamente eliminan o reducen al mínimo cualquier arbitrariedad o abuso. En primer lugar, el predio sirviente tiene la garantía de indemnización. Para constituir la servidumbre por mutuo acuerdo o por sentencia judicial, el afectado tiene derecho a que se le pague por todo perjuicio que se cause al dueño de los terrenos. Por lo tanto, hay este derecho de indemnización. En segundo lugar, el predio sirviente tiene la garantía de la naturaleza de las servidumbres. Ellas son esencialmente transitorias y cuando ellas cesan, ¿no?, cuando en definitiva termina el aprovechamiento y no podrá aprovecharse en fines distintos de aquellos propios de la respectiva concesión, que es solamente de exploración. En tercer lugar, el dueño de un terreno plantado con árboles o vides tiene el derecho a veto, pues puede oponerse a que se constituyan servidumbres sin que su permiso pueda suplirlo el juez u otra autoridad. Asimismo, y en cuarto lugar, el afectado tiene la garantía jurisdiccional de que las servidumbres se constituyen de común acuerdo. Si este no se logra, es el juez el que las establece. De este modo, el dueño del predio superficial tiene la posibilidad de hacer valer todos sus derechos ante el tribunal con todas las garantías de un racional y de un justo procedimiento, que ustedes ya bien conocen. Señalados estos primeros aspectos, podemos avanzar en este artículo 19, número 24, ¿no?, en los incisos 7º al 10º. Estos incisos, partiendo por el 7º, nos señala que corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere, ¿cierto?, el inciso 6º que hemos analizado, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por una resolución judicial y tendrán la duración y conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de una ley orgánica constitucional. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo será establecido por dicha ley y tenderá, ¿cierto?, directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de la obligación y contemplará además causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso, dichas causales y sus efectos deben estar establecidas
al momento de otorgarse la respectiva concesión. A su vez, el inciso 8 nos señala que será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de tales concesiones. Las controversias que se produzcan respecto de esta caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas por estos tribunales. Y en caso de caducidad, el afectado podrá requerir a la justicia la declaración de subsistencia de su derecho. Finalmente, el inciso 9 del artículo 19, número 24, nos señala que el dominio del titular sobre su concesión minera estará protegido por la garantía constitucional de que trata este número. A su vez, la exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión podrán ejecutarse directamente por el Estado o por las empresas del Estado o también por concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, cuyos requisitos y bajo las condiciones que determine el presidente de la República. En este sentido, debe tenerse en consideración el Decreto Ley 2186 de 1978, que aprueba la Ley Orgánica de Procedimientos de Expropiaciones. Cabe también ver en este sentido la Ley 18.097, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras. ¿Cierto? Por lo tanto, señalado, ¿cierto?, estos aspectos, ¿cierto?, vamos a señalar, ¿cierto?, que las condiciones que el presidente de la República determina, ¿cierto?, para estas concesiones administrativas, ¿cierto?, son concretadas en un decreto supremo. Esta norma se aplica también a los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados en todo o en parte, ¿cierto?, en lugares, ¿cierto?, o en espacios, ¿cierto?, que conforme a la ley se determinen como de importancia para la seguridad nacional. ¿Cierto? Cabe señalar dentro de esta perspectiva que el presidente de la República puede poner término, ¿cierto?, en cualquier tiempo y sin expresión de causa y sin otorgar más que la indemnización que corresponda a las concesiones administrativas y los contratos de operación relativos, ¿cierto?, fundamentalmente a lo que es a explotaciones ubicadas en zonas declaradas de importancia nacional. De esta manera, podemos, por lo tanto, avanzar a determinar qué son las sustancias concesibles y no concesibles. El artículo 19, numeral 24, inciso 7 de la Constitución, establece un título competencial que habilita al Estado para regular y otorgar concesiones mineras, al determinar que corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere
el inciso precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de concesiones de explotación. Estas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, ¿no?, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley expresa, que tendrá el carácter de una ley orgánica constitucional. Quedan a su vez excluidas por expresa disposición constitucional del régimen de concesiones mineras los hidrocarburos líquidos y los hidrocarburos gaseosos. A su vez, el artículo 5 del Código de Minería determinó que además de estos hidrocarburos líquidos o gaseosos, tampoco son concesibles las sustancias que se encuentren en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional, excepto aquellas que se encuentren en el subsuelo de dichas aguas sujetas a la jurisdicción nacional, cuando se tenga acceso a ellas mediante túneles desde tierra. Los yacimientos que se encuentran situados en todo o en parte en zonas declaradas por la ley como de importancia para la seguridad nacional, y finalmente no es concesible el litio, de acuerdo a lo que también establece el artículo de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras. Señalemos en esta perspectiva que las sustancias minerales no susceptibles de concesión minera, que, como lo establece la Constitución en su artículo 19, número 24, inciso 10, quedan sujetas a un régimen jurídico diferente, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que determina el presidente de la República, y ellas queden fijadas para cada caso por el respectivo decreto supremo. ¿Qué es una concesión administrativa? Podemos señalar que las concesiones administrativas constituyen actos de autoridad por el cual el Estado determina delegar su derecho de exploración o explotación de yacimientos mineros no concesibles en beneficio de particulares, imponiéndoles a estos particulares condiciones que salvaguardan el interés general. Estas concesiones mineras constituyen contratos de adhesión y se confieren por la autoridad administrativa competente. A su vez, ¿qué es un contrato de operación? El contrato de operación constituye una especie de arrendamiento de servicios que se produce entre el Estado y el contratista, a través del cual el contratista se obliga a explorar o explotar un yacimiento minero a nombre del Estado, comprometiéndose el Estado a pagar al contratista un precio, ya sea en dinero o ya sea en minerales, por su trabajo. Señalado ello, podemos también establecer que el presidente de la República, a través de un decreto supremo, en cada caso específico, va a regular las formas de exploración y explotación, como también el beneficio de los yacimientos mineros, ya sea a través de contratos de operación o de concesiones administrativas. Asimismo, en el caso de que tales concesiones o contratos de operación se hayan concretado respecto a un yacimientos mineros ubicados en zonas declaradas de importancia para la seguridad nacional, el presidente de la República podrá ponerles término
en cualquier tiempo sin expresión de causa, indemnizando el daño patrimonial efectivamente causado. Cuando, a su vez, el Estado decide explorar o explotar por sí mismo yacimientos mineros, dicha actividad debe ser realizada a través de empresas del Estado, como lo determina el artículo 4 del Código de Minería, sometiéndose a las reglas fijadas por los artículos 19, número 22 de la Constitución, que ya hemos analizado. Pasemos al análisis ahora de las concesiones mineras. Respecto de aquellas sustancias minerales que sean concesibles, la Constitución entrega al legislador orgánico constitucional la tarea de determinarlas, respecto de lo cual la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, en su artículo 3º, inciso 2, determina que son concesibles y respecto de ellas cualquier interesado podrá constituir concesión minera todas las sustancias minerales metalíferas y no metálicas, y en general todas las sustancias fósiles en cualquier situación en que naturalmente se presenten, incluyendo las existentes en el subsuelo de las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional, que tengan acceso, como ya lo hemos visto, a través de túneles desde tierra. Las sustancias minerales concesibles, por lo tanto, se van a explorar y se van a explotar a través de concesiones mineras. ¿Qué es una concesión minera? La concesión minera se encuentra definida en el Código de Minería, en su artículo 2, inciso 1, el cual precisa que es un derecho real e inmueble, distinto e independiente del dominio del predio superficial, aunque tengan el mismo dueño, oponible al Estado y a cualquier persona, transferible y transmisible, siendo también susceptible de hipoteca o de otros derechos reales, y en general de todo acto o contrato, y se rige por las mismas leyes civiles que los demás inmuebles, salvo en lo que contradiga las disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional, ¿no?, o del presente código, que es el Código de Minería. La Constitución, en este sentido, establece la técnica concesional, la cual queda determinada por las respectivas sustancias mineras que pueden ser objeto de ella, según su naturaleza o su ubicación, conforme señalará la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras. Estas concesiones mineras se otorgan judicialmente, lo que las distingue de las concesiones mineras de carácter administrativo. Señalemos, a su vez, cuáles son las principales diferencias entre las concesiones mineras judiciales y las concesiones mineras administrativas. La concesión minera judicial es otorgada por el Poder Judicial mediante los tribunales ordinarios de justicia en procedimientos no contenciosos seguidos ante ella sin intervención decisoria alguna de otra autoridad o persona, a diferencia de las concesiones
mineras administrativas, las cuales son otorgadas por el Poder Ejecutivo mediante el Ministerio o la empresa del Estado que corresponda en procedimiento licitatorio que se decide por la misma administración. Por lo tanto, allí tenemos ya una primera diferencia. A su vez, podemos decir que la concesión minera judicial es un acto unilateral que da lugar, ¿cierto?, y otorga en dominio un derecho real de carácter inmueble sobre el ámbito especial determinado que es transferible y transmisible, susceptible de hipoteca y de otros derechos reales sujetos en general a la legislación minera, pero supletoriamente a las leyes civiles. En contraste, ¿cierto?, la concesión minera administrativa es una concesión, ¿cierto?, otorgada, ¿cierto?, de carácter público, bilateral, que da origen a derechos personales, ¿cierto?, y de carácter mueble, no sobre un ámbito espacial determinado, sino que, ¿cierto?, otorga en este sentido, ¿cierto?, derechos intuito persona, es decir, por lo general intransferibles e intransmisibles, no siendo susceptibles de hipoteca ni de otros derechos reales, salvo la norma especial que en esta perspectiva, ¿cierto?, se encuentra sujeta en general a la legislación administrativa y supletoriamente a las leyes civiles. Por lo tanto, aquí hay una segunda diferencia entre las concesiones mineras judiciales y las concesiones mineras de carácter administrativo. A su vez, la concesión minera judicial es oponible al Estado y tiene una duración indefinida, salvo la concesión para explorar, que ya sabemos que es de tiempo limitado y que no puede exceder de 6 meses. En caso de privación legal o de hecho de las facultades inherentes a la concesión, se debe indemnizar el daño patrimonial efectivamente causado, que consiste en el valor comercial, ¿no?, con las facultades de iniciar y continuar la extracción y apropiación de minerales, que en caso de desacuerdo se definirá por, ¿cierto?, un perito calculando sobre la base de la reserva de las sustancias concedidas, ¿cierto?, que el expropiado demuestre el valor presente de los flujos netos de caja de la concesión, ¿cierto? A su vez, la concesión minera administrativa, a diferencia de la concesión minera judicial, es revocable por decisión unilateral de la administración y tiene una duración temporal. En caso de término de la concesión, por regla general, no hay derecho a indemnización. Por lo tanto, allí tenemos una tercera gran diferencia, ¿cierto?, entre la concesión minera judicial y la concesión minera administrativa. A su vez, también debemos señalar que tratándose de concesiones mineras judiciales, los conflictos solo pueden procesarse por los tribunales ordinarios de justicia en caso de caducidad o de extinción del derecho de concesión, a diferencia de lo que ocurre con las concesiones administrativas, las cuales se puede accionar por la vía administrativa jerárquica,
controlándolo, ¿no es cierto?, en este sentido, ¿no es cierto?, una judicatura especial, arbitral u ordinaria, lo cual entrega en este sentido una cuarta diferencia entre las concesiones mineras judiciales y las concesiones mineras de carácter administrativo. En resumen, puede señalarse la existencia de estatutos jurídicos diferentes tanto para las concesiones mineras judiciales como para las concesiones mineras administrativas, lo que implica que no es posible administrativizar la concesión judicial, como tampoco puede ser judicializada la concesión minera administrativa. Por lo tanto, cada una, ¿no es cierto?, tiene sus aspectos respectivos que la diferencian, ¿no es cierto?, de la otra. A su vez, digamos también que la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, en su artículo 5, determina que las concesiones mineras se constituirán por resolución de los tribunales ordinarios de justicia en procedimiento seguido ante ellos y sin intervención decisoria alguna de la autoridad o de otras personas. Como asimismo, el Código de Minería, en su artículo 34, inciso primero, determina que las concesiones mineras se constituyen, ¿no es cierto?, por resolución judicial dictada en un procedimiento no contencioso sin intervención decisoria alguna de otra autoridad o persona. Vemos así, por lo tanto, ¿cierto?, la plena armonía entre lo que dispone el Código de Minería y lo que dispone la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras sobre esta materia. A su vez, señalemos que las concesiones mineras judiciales, ¿cierto?, tienen a su vez una extensión territorial delimitada. Puede decirse que la facultad de explorar, extraer y apropiarse de determinadas sustancias concesibles es el núcleo conceptual básico de una pertenencia minera, la que está determinada espacialmente, ya que solo puede constituirse en un espacio geográfico delimitado. En efecto, así lo señala el artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras. Las facultades que son conferidas por las concesiones mineras se ejercen sobre el objeto constituido por las sustancias minerales concesibles que existen en la extensión territorial que determine el Código de Minería, la cual consiste, ¿cierto?, en una superficie cuya profundidad es indefinida dentro de los planos verticales que la limitan. A su vez, va a existir la obligación del concesionario de desarrollar la actividad que satisfaga el interés público. La norma constitucional del inciso séptimo del artículo 19, número 24 de la Constitución va a precisar la obligación que tiene el dueño de desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica el otorgamiento de la concesión, lo que dice relación tanto con la explotación del material de la pertenencia en conexión con un régimen de amparo bajo sanción de caducidad y también con la actividad procesal que sea necesario realizar para mantener la concesión minera en condiciones aptas para su explotación. Esta actividad procesal es comprensiva de la correspondiente entre
las materias sujetas a un procedimiento de catastro. Señalemos también cuáles son las causales de caducidad de las concesiones mineras. Estas causales de caducidad son las siguientes. La declaración de terreno franco, la que es formulada por un tribunal respecto de aquella concesión minera que ha sido sometida a remate público por el no pago de la respectiva patente, no habiendo en dicho remate postores. Por lo tanto, en este caso, ¿cierto?, dicho terreno franco vuelve, ¿cierto?, al Estado, y el Estado, ¿cierto?, puede eventualmente realizar una nueva concesión minera sobre dicho terreno franco. En segundo lugar, también caduca la concesión por la no inscripción de la concesión minera en el registro de concesiones dentro del plazo determinado por la ley, ¿no?, en cuyo caso, al conceder dicha concesión, dicha yacimiento vuelve, ¿cierto?, al Estado. Y luego también puede caducar la concesión minera si se somete a explotación, ¿cierto?, una concesión minera que solo otorgaba, ¿cierto?, el derecho de exploración. Por lo tanto, en este sentido, cuando un concesionario de explotación excede el ámbito del derecho otorgado y empieza a explotar la mina sin tener una concesión de explotación, caduca la concesión de exploración y por lo tanto, ¿cierto?, el yacimiento vuelve a manos también del Estado. A su vez, hay causales de extinción de las concesiones mineras. Estas causales de extinción de las concesiones mineras están dadas por la renuncia a la concesión por parte del concesionario y también cuando, en definitiva, el concesionario transfiere, ¿cierto?, a un tercero la concesión, por lo tanto deja de existir la concesión para quien ha hecho la transferencia de la misma. Señalemos, a su vez, cuál es el sistema de resolución de controversias sobre las concesiones mineras. En este sentido, determinemos que la Constitución cierra el tratamiento de las minas con la materia de los mecanismos de solución de todos los tipos de controversia que puedan producirse respecto de la caducidad o extinción del dominio de la concesión. Así, el inciso octavo del 19, número 24, como ya lo vimos, se determina que será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de las concesiones. Las controversias que se produzcan respecto a la caducidad o extensión del dominio sobre las concesiones deben ser resueltas por ellos. Y en caso de caducidad, el afectado podrá requerir de la justicia la declaración de subsistencia del derecho como ya establecimos. Por lo tanto, son solo los tribunales ordinarios y dentro del ámbito competencial fijado los que están llamados a conocer y resolver, ¿cierto?, estas materias, quedando excluido y prohibido constitucionalmente el establecimiento de tribunales especiales. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia ha resuelto, en base a dicha norma constitucional, que no pueden existir tribunales arbitrales de carácter concesional. Agreguemos, a su vez, que esta disposición sobre el derecho de propiedad del 19, número 24, termina con un último inciso
que determina que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos y constituidos en conformidad a la ley, otorgan a los titulares la propiedad sobre ellos, ¿vale? Sobre tales derechos. En este sentido, podemos decir que las aguas se encuentran fuera del comercio humano y ellas, en cuanto tales, no son susceptibles de apropiación privada. Así también lo determina el artículo 5 del Código de Derecho de Aguas, el cual establece que las aguas son bienes nacionales de uso público que otorgan a los particulares solo el derecho de aprovechamiento de ellas de conformidad a las disposiciones del presente código, vale decir, del Código de Aguas. Este derecho de aprovechamiento sobre las aguas lo define el artículo 6 del mismo Código de Aguas como un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ella, y ello dentro de los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe el Código de Aguas. El inciso segundo de este artículo 6 agrega que el derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él en conformidad con la ley. El derecho así de aprovechamiento sobre las aguas es un derecho real que se constituye originalmente por un acto de autoridad conforme al procedimiento establecido en el Código de Aguas, el cual concluye con la resolución constitutiva del derecho, la que debe reducirse luego a escritura pública e inscribirse en el registro de aguas del conservador de bienes raíces respectivo. Mientras el derecho de aprovechamiento de aguas no se constituya de acuerdo a las normas establecidas en la ley, dicho derecho de aprovechamiento no existe. Como explicita además claramente el inciso final del artículo 19, número 24 de la Constitución, el constituyente entrega al legislador el régimen constitucional, ¿no?, originario de las aguas, ¿no? A su vez, el vocablo ley que utiliza la Carta Fundamental debe entenderse que esta ley es una ley común, como también lo ha resuelto, ¿cierto?, el Tribunal Constitucional. Con esto, jóvenes, por lo tanto, terminamos, ¿cierto?, lo que es en este sentido, ¿cierto?, este análisis del derecho de propiedad, ¿cierto?, del 19, número 24. Cerramos la compartición de pantalla y por lo tanto, ¿cierto?, tenemos unos pocos minutos también para poder responder las preguntas, comentarios o dudas que ustedes tengan sobre la materia que hemos visto en esta primera hora de clase. Se ofrece la palabra. Profesor. Sí. Aquí Gabriela. ¿A qué se refiere, o sea, de qué se trata un procedimiento de catastro? Un procedimiento de catastro es, ¿cierto?, el registro, ¿cierto?, de lo que son, en su caso, ¿no es cierto?, las pertenencias mineras o eventualmente, ¿cierto?, lo que corresponde a, ¿cierto?, un catastro sobre las concesiones que puedan existir, ¿cierto?, sobre distintas materias, ¿cierto?, o minas que puedan existir, digamos, en una determinada área, ¿cierto?, o dentro de un determinado, ¿cierto?, de una determinada jurisdicción de determinados tribunales. Muchas gracias. De nada, Gabriela. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario?
Bien, si no la hay, nos tomamos el correspondiente descanso, ¿cierto? Van a ser 20 para las 11, por lo tanto retomamos, ¿cierto?, la clase 10 para las 11 y entraremos al análisis del derecho que está contenido en el artículo 19, número 25 de la Constitución, ¿cierto?, que es el derecho fundamentalmente, ¿cierto?, de creación y difusión de las artes y los derechos de propiedad intelectual e industrial, ¿no? Bien, quedamos hasta aquí, nos tomamos el descanso y volvemos dentro de 10 minutos, 10 para las 11 de la mañana.